Amigos de VerTV Noticias, consultamos la opinión de algunos representantes de la vida nacional, en este caso del diputado Ismael García, acerca del reciente anuncio, diputado, del salario mínimo, el aumento del salario mínimo por parte del presidente de la República y también del aumento del ticket de alimentación. ¿Cuáles son sus consideraciones iniciales al conocerse este anuncio por parte del presidente de la República? Bueno, creo que el gobierno se ha sentido presionado por todo lo que se ha creado en el país frente a un anuncio que se hizo recientemente de aumento de sueldo a la Fuerza Armada, que bien se lo merecen, y que además ya habían recibido este año un 30% de aumento, con lo cual quiere decir que la Fuerza Armada, el gobierno está calculando lo que más o menos sería la inflación de este año, que es de un 75%. Lo que no nos parece justo es que las enfermeras, los obreros, los médicos, los maestros, es decir, todo el país tenga que recibir un aumento del 15%, mientras un sector de la sociedad, que por cierto son los únicos que tienen los estacionamientos, uno va a La Carlota, va a Fuerte Tiuna, va a los cuarteles en Maracay y consigue estacionados 200, 300 carros chinos que van a ser entregados a la Fuerza Armada. ¿Por qué ese privilegio? Si el resto del país también tiene derecho. Una cosa que hemos reclamado toda la vida y que hemos planteado como una ley, y los diputados en la Asamblea Nacional también, que es la ley para que los pensionados y jubilados todos tengan acceso al Cesta Ticket, no hizo ningún anuncio. Y solo hubo un incremento, reconozcámoslo, está bien, bien bueno que ha habido ese incremento del Cesta Ticket, pero también aspiramos que los jubilados y pensionados que no lo tienen, lo tengan, porque ellos a veces tienen que tomar una decisión dilemática de su vida. O compran los remedios o compran algunos alimentos porque ya no les alcanza la pensión para comprar eso. De tal manera que ojalá el gobierno rectifique en estos días y se dé cuenta que el resto del país también necesita un incremento salarial del mismo calibre que el que tuvo la Fuerza Armada Nacional. De cualquier modo, diputado, ya los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, han anunciado estar en campaña por las parlamentarias del próximo año. ¿Tiene, desde su punto de vista o desde su juicio político, esto alguna relación con la campaña directamente? Yo creo que no se trata ni siquiera de las parlamentarias del año que viene para el gobierno. El gobierno tiene unos números que andan muy mal. El 81% del país dice que no está de acuerdo con la gestión del presidente, la condena, la rechaza. De esos, el 36% son lo que se llamó ayer chavismo, que hoy diríamos que es madurismo, o no sé cómo se llama, oficialismo. Pero también el 71% de la sociedad venezolana no cree en eso que el gobierno ha llamado la guerra económica. Si bien es cierto, todavía toda la vida ha habido contrabando y hay que luchar contra él, aquí no hay ninguna guerra económica, sino una guerra de ineficacia, de corrupción, porque si los 20.000 millones de dólares que dijo Giordani que se robaron desde el gobierno en dólares, que era para traer medicinas que no hay, alimentos, calzados, bebidas, bueno, todas esas cosas que necesitamos y necesita cualquier país, si hubiese dado, Venezuela no estaría en las condiciones. No creo que se trate entonces de las parlamentarias, que sin duda alguna la oposición, la Unidad Democrática, recompuesta como debe ser, va a ganarla y las vamos a ganar, sino que el gobierno está o anda muy mal y está tratando en diciembre de conseguir aquello que se llamó el año pasado el DACazo. Están buscando un DACazo en este momento. El problema es que las utilidades, pónganlas como las pongan, con ese 15% son inalcanzables para comprar algún producto, algún vestido, un calzado, quien pueda hacerlo, si es que lo puede hacer en estas Navidades. Muchísimas gracias al diputado Ismael García por su opinión acerca de estos anuncios recientemente divulgados por el Gobierno Nacional. Y sobre este mismo tema, amigos de VerTV Noticias, conversamos con el sociólogo Carlos Raúl Hernández. El gobierno recientemente anuncia aumento del salario mínimo, aumento del ticket de alimentación. Bueno, es que el gobierno está enfrentando el problema de la inflación de la peor manera posible, porque ya existe una larga experiencia en América Latina de procesos inflacionarios que se convirtieron en hiperinflacionarios, precisamente porque los gobiernos no sabían qué hacer y entonces permitían o hacían ajustes en los precios, como ha ocurrido con los precios de todos los artículos de primera necesidad, y entonces los compensaba con un aumento de salario, que se traduce sencillamente en un aumento del circulante monetario, imprimiendo moneda inorgánica, y no hay producción en el país para atender esa nueva demanda que se crea poniendo más dinero en manos del público. Es decir, la gente va a tener más plata en el bolsillo, pero los productos van a ser los mismos. Y además el país tiene atrofiada su capacidad de importación porque no hay dólares. O
Es decir, eso es lo que hace que no hay medicinas, no hay alimentos, no hay una cantidad de cosas que solo se adquieren con divisas extranjeras. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo el gobierno con esto? Un estallido inflacionario peor para el año que viene. Es decir, no se puede nadie oponer a que haya aumentos de salario, eso por supuesto que está bien que se mejore, aunque sea nominalmente, la capacidad de compra de la gente, pero si eso no se complementa con una reforma de la economía que atienda a las bases estructurales de la inflación, que son la improductividad, el cerco a los empresarios, la no existencia de inversión de capitales, el no aumento de la productividad por eso, que no hay más empresas, sino cada día hay menos. Mientras eso no se atienda de manera estructural, el país va a seguir lanzándose por la catarata de la hiperinflación, que es donde nos lleva el gobierno. Ya este año va a cerrar en el 75%. Sigue siendo Venezuela, según la opinión de algunos expertos con los que hemos conversado aquí en VerTV. Venezuela sigue siendo uno de los países con el salario mínimo más bajo comparativamente, incluso dentro del propio continente. No hay que mirar mucho más allá. No, claro, es que yo creo que el único salario mínimo comparable al de Venezuela es el de Cuba y el de Haití. De resto, todos los demás países tienen un salario mínimo honorable, pero entre otras cosas porque son países sin inflación. El país de más alta inflación en América Latina en este momento, salvo Venezuela, porque es la inflación mundial más alta, es Brasil, que tiene 7%. Entonces, por supuesto, con una inflación del 7%, que es una inflación moderada, un aumento de salario sí corresponde a un aumento de la capacidad de compra de la gente. Pero lo que estamos viendo es los únicos a los que se les compensa el ingreso con el aumento inflacionario es a los militares. Hay una inflación del 75% y se les sube el salario este año en un 75%. No hay aumento de salario, hay sencillamente un mantenimiento de la capacidad de compra, pero no hay aumento de salario. Todos los demás ciudadanos vemos bajar violentamente nuestro ingreso porque con un aumento del 15%, más no sé cuánto de cesta tickets para comprar productos que no existen, pues sencillamente estamos jugando a una ficción económica. Agradecida por las opiniones de nuestros expertos que hoy nos han acompañado en vertvnoticias.com acerca de dos puntos específicos del aumento del salario mínimo y también del aumento del ticket de alimentación recientemente anunciado por el presidente Nicolás Maduro.